¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. En nombre de Sura Inversiones, le damos la bienvenida a los clientes de este nuevo webinar Sura Inversiones, denominado Evaluación y Proyección Preliminar de la Convención Constitucional. Este es el segundo webinar que forma parte de un ciclo de eventos con el que Sura busca justamente acompañarlos con información relevante de lo que está pasando para la toma de decisiones y el seguimiento de lo que va sucediendo con esta convención constituyente, que es el ejemplo de ello. Y ya entrando en materia, con nuestros expositores, Sergio Verdugo y Eugenio García Huidobro, con quienes tendremos una breve pero contundente presentación introductoria para luego dar paso a la necesaria conversación, las dudas que cada uno de nosotros vaya teniendo, porque ellos son los expertos, pero lo que sugiera, lo que dialogue, discuta, que decir, el producto eventual de esta convención nos afectará a todos, por lo tanto, a todos nos interesa. Les recuerdo que quienes están conectados, que contamos con un chat a través del cual podrán canalizar todas las inquietudes que vayan teniendo, hacer preguntas y intentaremos ir dando respuesta a ellos a lo largo de la conversación. En el webinar anterior, los que estuvieron allí recordarán que Sergio Verdugo nos compartió los aspectos más importantes de este itinerario constituyente, los factores que explican su éxito o el éxito que pueden tener estos procesos, el modo como se pueden diseñar las herramientas que estimulen la cooperación en este equipo, en el caso chileno 155 o 4, según se tome la determinación de los constituyentes que tenemos hasta ahora, y los acuerdos que puedan lograr las mismas, que es, al final, naturalmente, lo que nos interesa. Hoy la convención constituyente está sin duda más avanzada, se han cumplido ya 3 meses de su instalación el 4 de julio. Revisaremos entonces qué ha pasado, cuáles son los aspectos claves y qué vemos, sobre todo en el horizonte más cercano. Bueno, y entrando en materia y de cara a responder estas dudas, creo yo, una primera gran pregunta que nos permitirá abrir las reflexiones que cada uno de nosotros pueda tener y sobre todo nuestros invitados es, para que anotemos, ¿ha avanzado o no esta convención? Y si ha avanzado, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué camino que se ha trazado ha ido avanzando? Por ello invito entonces a Sergio Verdugo. Y Sergio es actualmente director del Centro de Derecho Regulatorio y Empresa y del Centro de Justicia Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad del Desarrollo. Sergio, además, es Master of Law de la Universidad de California, Berkeley, y doctor en Derecho Constitucional. Además, es editor asociado en el International Journal of Constitutional Law de la Universidad de Nueva York. Sergio Verdugo, adelante, por favor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Matías. Muy bien, ¿cómo estás tú? Gracias, Azura, por la invitación. Es un placer estar acá con Matías y con Eugenio. Ya, el objetivo de esta breve presentación de alrededor de 10 minutos es abordar 2 temas bien puntuales. Primero, cómo se estimula la cooperación. Hay algunos instrumentos que sirven para incentivar a que los distintos actores que son rivales, son políticos rivales, puedan cooperar entre sí y llegar a acuerdos, que es uno de los factores más importantes que podrían explicar el eventual éxito de este proceso constituyente. ¿Se ha cumplido o no se ha cumplido esto? Y segundo, algunos comentarios sobre los plebiscitos dirimentes, que es uno de los temas más contingentes hoy día. En general, me interesa transmitir 3 ideas clave. La primera es que el diseño lineal que el reglamento establece para el proceso no ayuda suficientemente para la colaboración. Ahora, dicho eso, si uno compara el proceso constituyente y el modo chileno y cómo está diseñado con otros procesos constituyentes en el extranjero, yo creo que siguen existiendo razones para guardar un moderado optimismo respecto del mismo. Ya voy a explicar por qué. Y tercero, los plebiscitos dirimentes son una pésima idea, pero yo creo que no van a ser tan importantes al final del día como muchos han sostenido que lo van a hacer. ¿Ya? Estas son las 3 grandes ideas que me interesa confirmar con esta presentación que les voy a hacer ahora. Entonces, primero, ¿cómo se estimula la cooperación?
Nosotros sabemos que la Convención Constitucional enfrenta grandes desafíos para llegar a acuerdos, en condiciones que no son fáciles. Hay una alta fragmentación, no hay tanta disciplina en varias de las facciones internas al interior de la Convención Constitucional. Los constituyentes no tienen estímulos para proteger las instituciones actuales porque no tienen un autointerés en ellas, sino que tienen un interés en las instituciones futuras. Además, no existen reglas por defecto. O sea, si es que hay silencios y en la falta de acuerdos, entonces no hay normas supletorias que puedan suplir ese vacío. Además, hay un calendario electoral paralelo que obviamente que contamina el debate y contamina el tipo de acuerdos a los que se puede llegar a cabo. Las elecciones presidenciales y parlamentarias van a influir en el desarrollo de la Convención Constitucional. Y después tenemos la imposición de la regla mayoría como regla general. No solo 2/3 la regla general de votaciones en la Convención Constitucional hoy día, sino que es la regla de mayoría, y eso implica que obviamente hay menos estímulos para encontrar posiciones comunes con los adversarios. Basta conseguir una mayoría simple. No para las normas finales del contenido de la Constitución, sino que por todas las cuestiones procedimentales que hay que aprobar ahora y todos los acuerdos que se adopten al interior, por ejemplo, de las distintas comisiones. Ya, yo en la presentación que hice hace algunos meses atrás di algunas ideas acerca de cómo se podía diseñar un proceso constituyente y cómo el reglamento podía estimular los acuerdos. En la columna de la izquierda de esta lámina pueden ver algunas de estas ideas. En la columna de la derecha de esta lámina pueden ver el nivel de cumplimiento que hubo respecto a estas. Y uno puede ver que el cumplimiento de estas ideas ha sido parcial. Por ejemplo, yo les explicaba que para poder garantizar que los acuerdos vayan a ser cumplidos, es importante que ambas partes, o todas las partes del acuerdo, eventualmente tengan derecho a castigar al que incumple los acuerdos. Y para esto es esencial tener una convención que funcione no de forma lineal, sino que con una doble revisión o doble lectura, o con algún nivel de circularidad. Y además la Comisión de Armonización podía cumplir algún rol en esto. Ahora, el reglamento hizo algo diferente. Aprobó un proceso lineal, sin perjuicio de que hay una instancia de armonización al final del proceso, aunque esa instancia va a funcionar con mayoría simple, y hay una circularidad, pero hay una circularidad restringida y asociada más a las comisiones temáticas que a la comisión de armonización. Esa circularidad en el proceso al final se va a dar porque hay una norma en el reglamento, el artículo 97, que establece que cuando no se consigan 2/3 respecto de una de las propuestas de la comisión, pero sí se consigue mayoría simple, esa propuesta vuelve a la comisión temática para que la comisión temática pueda reformularla y pasarla de nuevo al pleno. Esa norma yo anticipo que va a ser muy importante en el proceso al final, y es la norma que va a hacer al final del día que los plebiscitos dirimente, ojalá, sean menos importantes que lo que uno está hoy día atribuyéndolo. Hay otras ideas importantes, las sesiones confidenciales que no se aprobaron, aunque igual existen prácticas informales donde los convencionales conversan por fuera. La existencia de reglas por defecto no se aprobó, no hay reglas por defecto, pero sin perjuicio de eso hay lineamientos de contenido y de fondo en el reglamento con los principios que se aprobaron y con los temas que se le entregaron a las distintas comisiones para abordar. Uno podría esperar, mirando solamente esa lista de temas, si esa lista de temas fuera un buen predictor para el contenido de la nueva Constitución, la Constitución va a ser una Constitución bastante más detallada y larga que la que tenemos hoy día. Además, bueno, las reglas consensuales no se aprobaron reglas consensuales. Por ejemplo, las comisiones temáticas están organizadas por 2 coordinadores, pero esos coordinadores se eligen por mayoría simple, entonces no necesariamente van a reflejar a todas las facciones al interior de la convención. Y después tenemos la necesidad de tener instrumentos participativos que no incrementen el riesgo moral, o sea, que no estimulen a las distintas partes a radicalizar sus posiciones y por el contrario, ayudan a encontrar los límites del adversario para poder encontrar el lugar común. Yo creo que el único mecanismo de los que fue aprobado que podría tener eventualmente este efecto es el de los plebiscitos dirimentes, pero yo voy a explicar después que en verdad no van a ser tan importantes. ¿Ya? Entonces, yo también les decía que hay algunas razones para ser optimistas. O sea, si uno compara el proceso constituyente chileno con otros procesos constituyentes y uno explora la literatura que trata de explicar cuál es el éxito de los procesos constituyentes, y por éxito me refiero a constituciones liberales que limiten el poder, que hagan sostenible la democracia, que garanticen la alternancia en el poder y la estabilidad de sus instituciones, uno ve que hay distintos factores. Reglas preestablecidas, las tenemos, aunque no tenemos tan claro qué tan obedientes somos respecto de ellas, pero tenemos esas reglas y hay un nivel de cumplimiento a lo menos significativo respecto de ellas. Segundo, mecanismos inclusivos de representación y de votación, esos mecanismos ya los tenemos. Tercero, mecanismos de participación popular directa para legitimar el proceso frente a la ciudadanía.
Y cuarto, y este es el punto que distingue a Chile del resto de los países, no existe en Chile hoy día un liderazgo claro que esté empujando el proceso. O sea, esta no va a ser la constitución de un Mandela, de un De Gaulle, de un Chávez, de un Gaviria, de un Morales, ¿no? Ahí probablemente Eugenio les va a explicar un poco más acerca de cómo se están organizando los liderazgos en el interior de la convención. Pero no hay un líder específico, ya sea bueno o malo, ese liderazgo que esté guiando esta convención, lo que es algo raro si uno compara a Chile con el resto del mundo. Por eso el predictor del derecho comparado en esto es un predictor bastante limitado al final del día, ¿ya? Pero igual hay algunas razones para ser optimistas atendido el diseño que estamos viendo hoy día. Una pregunta importante que surge es si la existencia de reglas preestablecidas para el proceso están siendo efectivamente cumplidas o no, ¿ya? Y aquí hay un montón de señales positivas y también de señales negativas en algunos aspectos específicos que después los podemos comentar en las preguntas si es que a ustedes les interesa este tema, que es uno de los temas más importantes, porque mientras más se respetan las reglas, mayores confianzas se generan, mientras menos se respetan las reglas, menores confianzas se generan. Porque yo voy a respetar un acuerdo o un contrato, digamos, si es que mi adversario no lo está respetando. Después, bueno, finalmente sobre los plebiscitos dirimentes. Los plebiscitos dirimentes se van a utilizar bajo las siguientes condiciones. Primero, hay una propuesta que se hace, que es rechazada 2 veces por no alcanzar los 2/3, pero esa propuesta alcanzó los 3/5 de la convención. Ahora, después de que esa propuesta alcanzara los 3/5, no los 2/3 por 2 veces, entonces la mayoría absoluta de la propia convención puede convocar a este plebiscito. Y este plebiscito se va a hacer por una sola vez. Todos los temas todas las propuestas que quepan dentro de esta hipótesis se van a plebiscitar de manera simultánea con distintas preguntas. Entonces es esperable que todos reciban un voto que va a ser obligatorio, uno va a tener que ir a votar en algún momento del próximo año y tenga que responder distintas preguntas que se le someten a la población. Una característica muy importante de estos plebiscitos dirimentes es que ellos son condicionales porque la Convención Constitucional no tiene potestades para convocarlos, tampoco tiene potestades para implementarlos ni para obligar a los actores institucionales a cargo de las cuestiones electorales a implementar estos plebiscitos. Se necesita una reforma constitucional y se necesitan reformas a los distintos cuerpos legales. La Convención Constitucional, al aprobar los plebiscitos dirimentes, los puso de manera condicional a la aprobación de estas otras reglas. Si es que estas otras reglas no se aprueban, los plebiscitos dirimentes se van a volver completamente, o sea, no van a ser factibles, no se van a poder realizar. Existen 3 tipos de objeciones a los plebiscitos dirimentes. La primera es que son inconstitucionales, son claramente inconstitucionales, no son parte del acuerdo, van en contra de varias normas que hoy día están en el acuerdo, pero como la propia convención estableció que estos plebiscitos están sujetos a que se hagan las modificaciones respectivas, la objeción de inconstitucionalidad se hace menos relevante. ¿Ya? Y esto es lo que explica que varios crean que la aprobación de esta norma no genera un perjuicio jurídicamente relevante como para presentar un reclamo ante la Corte Suprema. Por eso, si es que la derecha hubiese conseguido los votos para llevar este reclamo a la Corte Suprema, es altamente probable que le haya ido muy mal en ese recurso. Segundo, los plebiscitos dirimentes generan incentivos perversos que son nefastos para las negociaciones, porque condicionan las negociaciones, ayudan a radicalizar las distintas posiciones, de manera de poder obtener 3/5 y no 2/3, saltándose las reglas y haciendo al final del día una constitución mucho menos inclusiva, donde se necesitan menos grupos para aprobarlo. Además que los plebiscitos en general siempre presentan alternativas binarias que no son ideales. Entonces, en vez de estimular la llegada de un espacio común para que la población vote sobre ese espacio común, que puede ser un acuerdo inclusivo, representativo de todo, lo que hacen los plebiscitos es justamente lo contrario, radicalizar dos respuestas posibles, A y B, entonces se incrementa el número de perdedores con este proceso constituyente. Por eso los plebiscitos dirimentes son muy malos si es que uno quiere estimular una constitución inclusiva que sea, como dicen por ahí, la casa de todos, ¿no? Esto es justamente todo lo contrario. Hay otros problemas que tienen los plebiscitos dirimentes en términos representativos, en términos de democracia y en términos de manipulación de la agenda. ¿Ya? Son varios esos problemas, podemos hablar sobre ellos después si es que quieren. Pero hay un tema muy importante respecto de este, y es que los plebiscitos dirimentes además pueden generar una constitución que sea altamente inconsistente, donde las distintas partes de ella no conversen bien entre sí. Esto se puede producir si es que se plebiscitan muchas cuestiones, y esas cuestiones fueron plebiscitadas porque, o sea, sin tener un diagnóstico claro acerca de cuáles son los objetivos
comunes que vamos a querer llegar. Si queremos, por ejemplo, llegar a diseñar un proceso político que sea eficaz para responder a las demandas sociales, necesitamos tomar en consideración distintas variables al interior del sistema político para que el sistema político que estemos diseñando sea consistente. O sea, si tenemos un modelo presidencial, por ejemplo, sería mejor tener un calendario electoral acorde con un modelo electoral mayoritario, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene plebiscitos dirimentes donde se votan distintas partes de la Constitución, que no conversan entre sí, se generan debates paralelos que pueden terminar con una inconsistencia importante. ¿Ya? Este es un riesgo, no es algo que necesariamente vaya a pasar, pero es un riesgo. Bueno, y finalmente, y esto es un riesgo social, los plebiscitos dirimentes podrían generar expectativas incorrectas en la población, que podrían esperar recibir este plebiscito en circunstancias de que este plebiscito puede que no ocurra. ¿Ya? Obviamente que la realización de los plebiscitos dependen de distintos escenarios, quién va a ganar las elecciones presidenciales, si el presidente de la República va a ser acusado constitucionalmente hoy día o no, y destituido, va a depender también de la composición del Congreso, porque el Congreso juega un rol importante en la definición de la reforma constitucional que lo va a habilitar. Además va a haber una discusión sobre el quórum, con qué quórum el Congreso tiene que aprobar esta norma, en qué oportunidad tiene que hacerlo. Eventualmente el Tribunal Constitucional también podría intervenir, porque en las reformas constitucionales, cuando se generan reclamos sobre los procedimientos del Tribunal Constitucional, eventualmente podría intervenir. Esto podría obviamente que incrementar la polarización que existe hoy día al respecto. Y también está el problema de los tiempos, ¿no? Estamos contra el tiempo. Organizar elecciones no se hace de un momento a otro por razones de infraestructura, de tiempo, y además porque no es deseable hacerlo, porque democráticamente uno esperaría que haya suficiente información, deliberación, etc. Y bueno, todas las reformas legislativas, muchas de las cuales requieren gasto público y por lo tanto requieren de iniciativa exclusiva del presidente. Ya, por eso la oportunidad en la cual se presentan estas reformas legislativas es relevante. Es muy improbable que el presidente Piñera las... No, cualquier cosa aquí puede pasar. Ya, yo creo que es poco probable que estos plebiscitos dirimentes se impongan al final del día. Las condiciones para que ello pase son difíciles de conseguir. Obviamente que hay una pequeña posibilidad de que ocurran, yo no puedo predecir el futuro, pero me parece que es muy difícil que ocurra. Ahora, la pregunta principal aquí es si la existencia de la norma aprobada, de que es posible que se convoquen al final del día, existiendo esta posibilidad, cumpliendo estas condiciones, va a condicionar en algún modo las negociaciones que se dé al interior de la Convención Constitucional. Es posible que sí, es posible que ellas igual jueguen un rol, aunque no se convoquen los plebiscitos dirimentes, aunque no se aprueben las reglas específicas, es posible que ellas cumplan un rol en las negociaciones y condicionen esas negociaciones. Entonces, solamente para volver a las ideas claves, ya estamos terminando. Primero, yo creo que es poco probable que los plebiscitos dirimentes sean tan importantes como parecen ser. Sin perjuicio de eso, son una muy mala noticia, son un muy mal instrumento. Ojalá que ellos no se apliquen. El diseño lineal del proceso no ayuda a la colaboración, pero todavía siguen existiendo razones para guardar un moderado optimismo si uno compara el proceso chileno con procesos que han ocurrido en otras partes del mundo. Muchas gracias. Muy bien, Sergio, muchas gracias. Vamos a retomar varios de los puntos que dejaste sobre la mesa, que algunos preocupan, inquietan, generan dudas, pero yo quisiera quedar con ese título, moderado optimismo, y si tengo que recalcar uno, optimismo. Vamos a ver después cómo se fundamenta y vamos a conversarlo. Bueno, ahora vamos a dejar con ustedes a Eugenio García Huidobro. Eugenio es licenciado en Derecho en la Universidad Católica, es magíster en Derecho y es becario Fulbright de la Universidad de Yale, de la Law School de Yale, y candidato a doctor en la misma universidad. Ha sido profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y la Universidad del Desarrollo, Visiting Fellow en la Escuela de Regulación y Gobernanza Global de la Universidad Nacional de Australia, investigador invitado del Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional. Actualmente es copresidente del capítulo chileno de la Sociedad Internacional de Derecho Público. También forma parte del Council of Latin American and Iberian Studies de la Universidad de Yale. Eugenio, adelante con tu presentación para luego entrar en la conversación y las preguntas que tendremos. Muchas gracias, Matías, y muchas gracias también a Sura Inversiones por su gentil invitación. Es un placer poder conversar con todas y todos ustedes de estos temas y tratar de desentrañar juntos lo que está ocurriendo en nuestro país en materia constitucional. Y para tratar de aportarles
Tal vez en esta discusión me gustaría tratar de responder 3 preguntas en esta presentación. Primero, ¿cómo aproximarse a lo que será la discusión de los contenidos constitucionales? La segunda es qué podemos aprender con mira a lo que viene de estos 3 primeros meses de funcionamiento de la Convención, donde me adelanto una de las preguntas de Matías, sí ha ocurrido mucho y tal vez nos puede ayudar a desentrañar lo que viene. Y finalmente, en términos más cortos, ¿qué esperar para los próximos 9 meses? En caso que se produzca la extensión de la Convención o en los próximos 6 meses. Para responder estas preguntas, voy a recurrir a uno de los proyectos constitucionales que tenemos en el Centro de Estudios Públicos donde soy investigador, que es el proyecto C22, que a través de humanidades digitales y también de utilización y procesamiento de información por algoritmo, nos puede ayudar a tratar de desentrañar algunas de estas preguntas. Este proyecto del Centro de Estudios Públicos es liderado por Aldo Mascareño y otros varios de sus investigadores, y está próximo a ser lanzado. Es una herramienta interactiva con la cual ustedes van a poder procesar información de la Convención. Pero sin más, ¿cómo aproximarse a lo que será la discusión de contenidos? Este fin de semana, la constituyente Constanza Juve nos decía que y mucho de lo que está en el reglamento de la Convención que fue aprobado va a decir mucho de lo que va a ser la discusión. A mí me parece que eso no es tan así. ¿En qué sentido? Hubo muchas votaciones cruzadas donde la derecha más conservadora y la izquierda más dura votaron juntos. Y así la dispersión de votos fue tan grande en el reglamento de la Convención que es poco indiciario de lo que se viene, lo que se aprobó en el reglamento. Además que había muchos grupos que era por primera vez, formaban parte de la política organizada, como por ejemplo la Lista del Pueblo, entonces hubo mucho aprendizaje en estos primeros 3 meses. Y por lo tanto, tal vez una forma más útil de aproximarse a lo que es, a lo que se viene, perdón, va a ser los programas que los 155 o 154 convencionales presentaron. ¿Por qué? Porque las constituciones y los programas que buscan, o sea, que buscan ofrecer lo que presentaron al CERVEL, perdón, los convencionales pueden ser analizados lingüística o semánticamente. Las constituciones ciertamente tienen instituciones, tienen principios, tienen valores, pero también pueden ser analizadas semánticamente a través de las relaciones que las palabras tienen unas con otras. ¿Por qué? Porque el significado de las palabras obviamente se tiene que entender en relación a otras palabras. Y así, por ejemplo, podemos ver que la historia de nuestras constituciones, por ejemplo, a través de esta animación, puede entenderse también cómo se han complejizado las constituciones a través de mapas conceptuales. Y así, por ejemplo, podemos ver aquí que la Constitución de 1828 tenía muy pocas palabras en torno al presidente. Después la Constitución del 33 va profundizando otras palabras y si bien el presidente todavía tiene un protagonismo, aparece el Congreso, la Comisión Permanente dependiendo del Congreso, reglas de mayoría, aparece el Senado y la Cámara de Diputados en la Constitución del 25, y así las constituciones a medida que pasa el tiempo van complejizándose lingüísticamente, como ya es notorio durante la Constitución del 80 y muy particularmente con las distintas reformas que ha tenido esta Constitución. Y ahí, o sea, podemos ver que si bien es una constitución todavía muy presidencialista, es extremadamente complejo en sus entramados semánticos y lingüísticos. ¿Por qué es importante esto? ¿Por qué? Porque si bien los programas de los distintos grupos políticos tienen las mismas palabras, significan cosas muy distintas. Por ejemplo, en Vamos por Chile, que es la agrupación de derecha, la palabra derechos tiene una connotación importante hacia la propiedad, hacia también las libertades, tiene un rol, o sea, una presencia muy importante en las instituciones, por ejemplo, el Banco Central, y también que la Constitución tiene que ser entendida como las reglas que rayan la cancha, si ustedes quieren, para la formulación de políticas públicas. Mientras que, por ejemplo, en el otro extremo, la Lista del Pueblo, derechos tiene una asociación mucho más importante hacia los derechos humanos y la forma en que internacionalmente se entienden los derechos humanos, es decir, una visión mucho más progresista de la que actualmente contiene esta Constitución. Y también el rol de la participación popular es mucho más importante, o al menos más protagónica, que lo que es en las propuestas de las agrupaciones de derecha. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí podemos ver, tal vez, o nos puede dar ciertas pistas de lo que se viene.
Y así, por ejemplo, podemos ver que existe una énfasis bastante transversal y donde debiera haber acuerdos, por ejemplo, en materia de derechos, arriba, en el primer nodo, ahí donde dice derecho, hay bastante énfasis en que en derechos sociales no va a haber discusión de si tienen que haber o no. Puede que tengamos discusión respecto de cómo se van a diseñar y cómo se van a implementar esos derechos, pero no hay mayores diferencias en torno a si tenemos que tenerlos o no. Y en ese sentido hay un avance compartido respecto de lo que se viene en esa materia. Respecto de los valores que debiera comprender o contener nuestra Constitución, también vemos que hay acuerdo desde los sectores de más de izquierda, que paradójicamente están aquí, perdón, a la derecha, con también la derecha, que si bien están conceptualizados en forma distinta, podemos ver que hay acuerdos importantes. Donde, por ejemplo, no hay acuerdos, aquí es en el nodo 2, vemos en materia de medio ambiente, donde las propuestas de la derecha, si bien la mencionan y hecho, por ejemplo, Evópoli y su think tank horizontal, tienen propuestas bastante interesantes en materia de medio ambiente, no es un énfasis. A diferencia, por ejemplo, de la lista del pueblo o los sectores más progresistas de la izquierda, donde la naturaleza es entendida como algo que merece protección en sí misma. A diferencia de en la centroizquierda y en la derecha, en donde el medio ambiente todavía puede ser entendido como un recurso extractivo, y en el sentido que tiene que protegerse, pero en función a su relación con el hombre. Algo que ciertamente, por ejemplo, debiera llamarnos la atención, es que si bien la derecha, aquí en el nodo 2, hace un énfasis muy importante en materia institucional, sobre todo en el Banco Central, la importancia que tiene el Tribunal Constitucional y las Fuerzas Armadas, a medida que nos vamos moviendo hacia la izquierda, ese énfasis desaparece. Y así, por ejemplo, en los pueblos originarios nada se dice en materia institucional en cuanto a los énfasis que tuvieron las propuestas. Y por último, también en materia de participación directa y de democracia directa, si bien, por ejemplo, la derecha tiene mecanismos de participación ciudadana que son más bien accesorios al proceso de representación política, sobre todo en el Congreso, a medida que nos vamos moviendo hacia la izquierda, es muy notorio cómo la democracia representativa va diluyéndose en mecanismos de democracia directa hasta terminar en sectores más progresistas de izquierda prácticamente en una democracia directa. Y así, si quieren, vamos avanzando. Esto lo podemos dejar para más adelante cuando hayan preguntas. Uno puede hacer este análisis semántico de las propuestas en materia de qué dicen de empresa. ¿Por qué? Porque una de las cosas más interesantes, al menos que sale en materia de empresa, es que la lista del pueblo, los constituyentes agrupados en la ex lista del pueblo, ponen incluso un mayor énfasis en la palabra empresa que la derecha. Obviamente entendiendo cosas distintas. Y así, por ejemplo, si bien la derecha hace una reivindicación del rol que cumplen las empresas en la economía del país y en el rol que las instituciones cumplen en proteger el proceso económico que desarrollan las empresas, en la izquierda hay propuestas bastante interesantes. Por ejemplo, en la izquierda representada por el Frente Amplio, sobre todo en Revolución Democrática, hay propuestas muy interesantes en materia de empresas B o los B Corps. Y en ese sentido podemos ahondar en eso más adelante. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de estos 3 primeros meses? Si, por ejemplo, graficamos dónde deberían estar las propuestas en un eje, vemos a la izquierda es la política más bien tradicional, si quieren, o sea, a medida que nos vamos moviendo hacia la izquierda en el segundo eje. ¿Y por qué es interesante esto? Porque vemos que los pueblos originarios están absolutamente apartados del espectro político. Arriba, aquí, ustedes tienen, por ejemplo, a los sectores de izquierda más progresistas como el Partido Comunista o a la lista del pueblo. En rojo, ustedes tienen a la lista del apruebo o la centroizquierda. Y más abajo, en la izquierda, aquí tenemos a la derecha. Pero los pueblos originarios aparecen completamente corridos en el eje. ¿Y por qué es interesante esto? Porque de las propuestas uno podría ver que tienen muy pocas coincidencias, por ejemplo, el Partido Comunista, sin perjuicio de lo cual, a través de la formación de alianzas, como vamos a ver más adelante, los pueblos originarios, sobre todo los del norte, tienden a votar muy alineados con la izquierda representada o liderada por el Partido Comunista, lo que se explica producto de los bloques estratégicos que se han formado en estos primeros 3 meses. Y así, por ejemplo, si tratamos de graficar, que esto se utiliza en Nominate,
que es un programa que permite agrupar votaciones políticas, es un programa de los 90, podemos ver cómo se han movido las salidas, o sea, las votaciones en el espectro político. Y aquí, por ejemplo, tenemos que estar representado aquí hacia la derecha arriba. Esta es la derecha representada por Chile Vamos, mientras que aquí tenemos a la izquierda arriba, y acá abajo tenemos a la centroizquierda. Y ahora veamos en 189 votaciones que ocurrieron desde el 4 de julio hacia mediados de septiembre, cómo se han movido estas coaliciones. Vemos que hay movimiento hacia el centro, después la derecha vuelve a su posición inicial. La exconcertación o nueva mayoría, por ejemplo, se acerca un poco a la derecha, sin perjuicio de lo cual no logra entrar en ese cuadrante. Y así es interesante ver que, si bien ha habido movimiento acá en el centro, a veces hacia la derecha y a veces a la izquierda, pareciera que volvimos hacia finales de septiembre a el mismo lugar donde ocuparon inicialmente. Y eso se puede entender por las alianzas estratégicas que se han dado adentro de la convención. Y ahora vamos a ir viendo, y entonces aquí nos queda cómo están las alianzas. Otro elemento a considerar es la dispersión de votos dentro de la convención. Aquí vemos, por ejemplo, en el cuadrante superior a la izquierda, esta es la derecha, es Chile Vamos. Y vemos que si bien en el grupo de Chile Vamos hay dos grupos muy marcados que han tenido aproximaciones muy distintas, como por ejemplo Evópoli y sectores más moderados de RN, que han tenido una apertura mucho más al diálogo que, por ejemplo, sectores más conservadores representados por la UDI. Ellos han votado prácticamente en bloque y nunca se han separado, lo que explica tal vez por qué han tenido poco éxito en tratar de moverse hacia el centro o de captar ese centro los sectores más moderados de la derecha. Porque si bien se hacen esfuerzos, al momento de votar, esos sectores más moderados siempre votan en bloque, tal vez un poco más arrastrados. Aquí tenemos como en el 1 está representado como más hacia la derecha. Entonces, como esos esfuerzos conciliadores han tenido poco éxito, en uno, en términos de traducirse en votación, y en dos, en mover hasta esos sectores representados por naranjo, verde y azul, hacia la centroizquierda. Y el azul, que es la lista del apruebo, es decir, el Frente Amplio y el Partido Comunista, si bien formalmente son un bloque todavía, para efectos prácticos la dispersión de votos es tan grande que uno puede ver que básicamente son dos coaliciones operando en forma diferente. Y así, si uno ve, por ejemplo, que esta línea superior del azul, es el Frente Amplio, está mucho más alineado con la centroizquierda, independientes no neutrales, y la lista del apruebo, es decir, la nueva mayoría, que el Partido Comunista, que está acá abajo. Y ahora, ¿qué podemos aprender de la mirada que está teniendo la ciudadanía de la convención? Esto es un análisis de sentimientos que va desde el 4 de junio, es decir, después de la elección de los convencionales, hasta el 20 de septiembre. Uno puede ver que el sentimiento negativo, esto es medio a través de Twitter, y si bien tiene sesgo, es una herramienta, tal vez una de las mejores herramientas predictivas de lo que está mirando la ciudadanía, o que está sintiendo la ciudadanía, mejor dicho, en la convención. Y aquí podemos ver que el sentimiento negativo ha subido importantemente. Pero no solamente ha subido, sino que es importante prestarle atención. Aquí vemos en la primera tabla en gris los elementos que generaban sentimientos negativos en la ciudadanía, o que se asociaban a la convención. Si uno ve, por ejemplo, los elementos que mayor negatividad producen, son extrínsecos o tienen poca relación con la convención. Por ejemplo, Jadwe, la derecha, la izquierda, la democracia, Piñera, eso tiene poca relación con el funcionamiento de la convención. Y esto también vale para la tabla en amarillo, e incluso hasta cierto punto para la tabla en azul, que es hasta el 30 de agosto. Pero cuando se dispara el sentimiento negativo, a principios de septiembre, ya vemos cómo los sentimientos negativos no solamente se disparan, sino que tienen directa relación con el trabajo de la convención. Y así tenemos Cáncer, que se asocia a la convención con sentimientos negativos, el pelado Bade, e incluso una de las palabras que más se asocia a la convención con sentimientos negativos es la expresión circo. ¿Y qué quiere decir esto? Esto no quiere decir que la convención esté deslegitimada. Y si uno, de hecho, mira la última encuesta CEP, es la segunda institución con mayor percepción, con percepción más positiva del país después de los bomberos.
Pero esto quiere decir que hay que ponerle ojo, porque la construcción de legitimidad de la convención sí puede verse afectada por temas muy volátiles. Y en ese sentido, la convención ha ido de menos a más, sin perjuicio de lo cual estos escándalos le han pegado fuerte. Y por último, para ir cerrando, es qué esperar de los próximos 9 meses. Recordemos que así habían quedado el cuadrante de votaciones a partir de las primeras 189 votaciones. ¿Y qué podemos sacar de esto? Primero, que tenemos dos bloques a la izquierda y que la regla de los 2/3 probablemente va a estar concentrado aquí al medio, en torno a, primero, independientes neutrales, pero sobre todo al colectivo socialista que está representado por el bloque del Partido Socialista y por el Frente Amplio. ¿Y por qué esto es importante? Porque vimos en las votaciones del reglamento que podía haber movimiento hacia la derecha o la izquierda. Pero es muy importante los comportamientos estratégicos y las alianzas que se den. Y si uno mira acá, ve que la izquierda más dura, si quieren, o el Partido Comunista, la Lista del Pueblo, está teniendo muchas mayores interacciones con la centroizquierda, o perdón, lo que es el bloque de los 2/3, que la derecha. Después, ¿es posible esperar cambios de comportamiento? Esto es obviamente imposible de predecir, pero hay ciertos indicadores, y esto se lo copio a plataforma Telar. La retroalimentación que están recibiendo los constituyentes a través de redes sociales, en donde hay muchos, sobre todo en ambos extremos de la derecha y la izquierda, que son particularmente activos, quiere decir que sugiere al menos, o permite intuir, que es poco probable que la derecha logre tener entendimientos con la centroizquierda, que está teniendo entendimientos mucho mayores con la izquierda representada por la Lista del Pueblo y el Partido Comunista. ¿Por qué? Porque la retroalimentación que ha tenido la derecha, sobre todo en estos últimos meses, la está tendiendo a moverse incluso más lejos del eje del centro. Y por último, los posibles protagonismos de la convención, a lo cual hay que prestarle mucho énfasis. ¿Por qué es esto? Porque muchas declaraciones maximalistas, tal vez muy destempladas, y que podrían llamar a cierto nerviosismo, se dan justamente por constituyentes que tienen una relevancia marginal dentro de la convención. Y así hay algunos como que uno dice, chuta, lo que está diciendo es como súper problemático, sin perjuicio de lo cual uno ve que quienes tienen real liderazgo dentro de la convención no coinciden con esas declaraciones absolutamente destempladas. Y así, por ejemplo, vemos que Jaime Baza y Elisa Loncón tienen un mayor protagonismo en las intervenciones del Pleno. Pero eso se explica por los roles de la presidencia y vicepresidencia que tienen ambos. Pero si uno ve, por ejemplo, el tercero que más ha hablado es César Valenzuela, que fue el coordinador de la Comisión de Presupuesto, pero también es uno de los dos líderes del colectivo socialista. Y así uno empieza a ver que los protagonismos en términos de participación en los plenarios se condicen, por ejemplo, con los liderazgos. Y así, por ejemplo, tenemos a Marco Barraza o Bárbara Sepúlveda, que son los dos liderazgos más claros dentro del Partido Comunista, como también Mauricio Daza o Patricia Politzer respecto de independientes no neutrales. Y en ese sentido, esos ciertos indicadores nos pueden decir a quién tenemos que prestarle atención y darle seguimiento dentro de la convención. Y aquí, por ejemplo, la semana antepasada, publicó una red de quiénes son los liderazgos más claros dentro del Frente Amplio. Aquí obviamente uno podría hacer adiciones o eliminaciones. A mí, por ejemplo, me parece, pero esto es una opinión muy personal, que Fernando Atria no tiene la relevancia dentro de la convención que se le asigna. A diferencia, por ejemplo, de Cristian Viera, que es un constitucionalista del Frente Amplio de la Universidad de Valparaíso, que es muy respetado y escuchado adentro de la convención y que tiene muy buenos vínculos hacia la izquierda. Como también es interesante darse cuenta que Fuad Chahín, a pesar de que es prácticamente el único de la democracia cristiana, por el oficio que ha tenido como parlamentario, ha sido tremendamente influyente dentro de la convención, como también Patricio Fernández, que si bien partió como el único miembro del Partido Liberal, se unió al colectivo socialista y ha ido adquiriendo un protagonismo bastante importante por su capacidad de diálogo. Y con esto ya cierro. ¿Qué tenemos aquí? Esta es la integración oficial o extraoficial, podría cambiar dentro de la próxima semana, de quiénes van a integrar las comisiones permanentes de la convención. Y esto nos puede dar luces. En rojo tenemos a quienes no están dentro de ese listado que preparó la segunda, pero que deberían estar porque son súper influyentes.
Y así, por ejemplo, Lorena Céspedes, que es de Independientes No Neutrales, tiene un rol súper destacado adentro de la mesa de la convención. Ella es una vicepresidenta adjunta. También Constanza Schoenhout, que es del Frente Amplio, si bien no aparece por las dinámicas internas del Frente Amplio, es muy importante y es muy escuchada. Y en ese sentido, ¿qué conclusiones podemos sacar? Primero, una positiva, que prácticamente todos los liderazgos de la convención, los que mencionábamos antes, están en la comisión de régimen político, es decir, cómo reformar el presidencialismo, avanzar en un semipresidencialismo, un parlamentarismo. ¿Por qué? Porque aquí es donde se juega la gobernabilidad en parte importante de los próximos años bajo la nueva constitución. Y vemos que esto genera un importante interés dentro de los liderazgos. Hay algunos constituyentes que dicen que esta es la convención, o sea, la comisión de los abogados, pero esta comisión refleja que prácticamente todos los liderazgos trascendentes están ahí. Lo cual puede tener un efecto positivo si uno lo quiere ver, que este era un tema que había recibido poca atención, si quieren, en términos de propuesta, y uno ve que va a estar muy cubierto por los liderazgos, lo que posibilitaría tener acuerdos ahí, y que los acuerdos sean cumplibles. Pero por otro lado, esto puede traducirse que las otras comisiones no tengan tanto protagonismo y por lo tanto quieran protagonizar en que sus propuestas sean una constitución en sí misma. Y en ese sentido, a mí me llama la atención, al menos para mal, que la sexta comisión, la comisión de modelo económico solamente tiene a Rodrigo Álvarez. Y eso al menos a mí me parece preocupante. Pero uno puede tener indicios, feliz que los conversemos más adelante, pero me parece que es mejor dejarlo hasta acá. Y muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ti, Eugenio. Y vamos a tratar de unir estas dos miradas que han tenido ustedes, ¿no es cierto?, de estos 3 meses y también de la proyección que tú haces, Eugenio, lo que hizo Sergio también, y preguntarle primero ir de general a particular, porque eso nos ayuda siempre a ir metiéndonos poco a poco a los detalles que también las personas que han escrito en el chat ya les ha inquietado. Pero yo le quiero preguntar a los dos, con el oficio que tiene un doctor para mirar a un paciente, ¿cómo se han ido resolviendo las diferencias? ¿Cómo se han ido superando los momentos? Porque, y aquí hago el mea culpa, tampoco mea culpa, nuestro oficio, la prensa, es ir poniendo el foco también donde hay noticias. Sí, cuando un perro muerde a una persona, nos enseñan en el primer año, no es noticia. Cuando una persona muerde a un perro, claro, eso es raro, ¿no? Entonces, los acuerdos parecen más fome, parecen menos llamativos, y a todos nos llama la atención muchas veces cuando hay enfrentamientos y dificultades. Y quizás es bueno poner el foco ahí por un momento. ¿Cómo se han ido resolviendo, a juicio de ustedes, las diferencias que se han dado en estos primeros 3 meses respecto a las expectativas también que ustedes tenían? Sergio. Yo creo que en gran parte depende de los temas. Los temas que más aparecen en la prensa son los temas que generan más polémica, ¿no? Los temas donde hay menos posibilidades de generar acuerdos. Pero si uno ve cómo la comisión de reglamento, por ejemplo, que fue la comisión que mejor sesionó, creo yo, donde estaban los principales líderes políticos, yo creo que es súper importante tomar en consideración cómo se ha articulado específicamente el colectivo socialista con el Frente Amplio y los independientes no neutrales, que ellos hoy día son el centro de la convención. A veces obtienen el apoyo de la centroizquierda, a veces obtienen el apoyo del Partido Comunista y de los pueblos indígenas para algunas cuestiones, pero yo creo que ellos son los que tienen hoy día la llave, digamos, para ir generando es como el fiel de la balanza, ¿no? Así es, así es. Ya. ¿Y tú sientes que han tenido, y de aquí aprovecho también de preguntárselo a Eugenio, han tenido un papel que uno pueda proyectar o pueda abrigar alguna esperanza? ¿Han sido responsables, han sido reflexivos, metódicos, o a veces impulsivos y apasionados, y dejándose llevar porque están en el flujo también de las redes sociales y el entorno, que sabemos que presiona? A los dos les pregunto eso. Yo creo que aquí, o sea, y para responder también la primera pregunta, creo que hay que hacer varias diferencias. Lo primero es, ¿han resolvido las diferencias? Sí. Sí. Obviamente la prensa, tal vez, yo no culpo a la prensa como para tratar de defenderte, Matías, en el sentido de que aquí tenemos muchas cosas nuevas, o sea, y muchos elementos importantes a considerar. Primero, no es fácil cubrir la convención, porque hay muchos políticos nuevos.
políticos que, o sea, que tienen liderazgos muy positivos, pero que están aprendiendo a hacer política. Y en ese sentido pueden tener desconfianza de la prensa. No hay una infraestructura dentro de la convención que facilite, o sea, no sé, si uno cubre a la Cámara de Diputados, uno sabe dónde ir a tomar las declaraciones. O sea, los políticos tienen años de oficio. Hay muchos liderazgos consolidados que también tienen un rol tutelar respecto a los recién llegados. Esto es todo nuevo. Una crítica que hay que hacerle tal vez al gobierno es que dejó a su propia suerte a la convención, y en ese sentido ellos han tenido que partir de cero. Y si uno ve, por ejemplo, la Comisión de Comunicaciones dio varias recomendaciones que son súper saludables, a mí me parece, dirigida por Patricia Politzer y Patricio Fernández, pero también eso toma tiempo, y aquí estamos con una carrera contra el tiempo, entonces lamentablemente ellos están tratando de, como, esto es un circo pobre, o sea, todos hacen todo. Y en ese sentido no es una culpa de la prensa, pero eso también puede dar las impresiones incorrectas que esto está haciendo algo que no es. Y en ese sentido, si uno mira el trabajo en comisiones, pues tal vez el pleno es más performativo, si ustedes quieren. Ellos le hablan a sus electores, pero si uno ve, por ejemplo, las comisiones, sobre todo la comisión de presupuesto y la de reglamento, para ponerse de acuerdo hubo una seriedad muy importante y un profesionalismo bastante grande. Y no, esto no es atribuible como al Frente Amplio en oposición a la derecha. O sea, si uno ve los trabajos en comisiones, hubo acuerdos, obviamente hubo peleas, porque están aprendiendo a hacer política. Sobre todo porque aquí tenemos que el Frente Amplio está aprendiendo a gobernar como primera mayoría, si ustedes quieren, o como eje articulador, y la derecha también está aprendiendo a ser minoría sin poder de veto, como se lo permitía la Constitución de 1980. Y en ese sentido hay mucho aprendizaje político. Pero si uno ve como en el fondo, que para mí el mejor indicador son las comisiones, cómo han funcionado. Y salvo comisiones muy particulares, que fueron problemáticas ciertamente, como la de derechos humanos y algunos aspectos de la Comisión de Participación, prácticamente todas las comisiones tuvieron un trabajo muy serio, y las que no lo tuvieron, por ejemplo, como las de derechos humanos, no se tradujo en reglas tan gravitantes, salvo excepciones muy particulares como la del negacionismo, que sí es preocupante, pero no hubo un reglamento de derechos humanos como se quería inicialmente, sino que se incorporó a los otros reglamentos, diluyendo mucho la importancia que tuvo esa comisión. Y en ese sentido, Eugenio, quiero a ver si entiendo bien, quienes no se han comportado con la razonabilidad que uno esperaría, el resultado de esas comisiones o de esos grupos han ido quedando en el margen. ¿Eso quieres decir? En parte sí. Sí. En parte sí, y en parte también quienes llevan los liderazgos han tratado de aplacar o tal vez como encauzar esos tal vez exabruptos, si tú quieres. Con más éxito o menos éxito, eso es discutible, pero hay un esfuerzo claro en hacerlo. Sergio, ¿tú coincides en que se ha ido premiando? Son 3 meses, ¿eh? 3 meses de 9 o 12, según se extienda. ¿Tú crees que este espacio de tiempo corto nos permite indicar que se ha ido premiando la razonabilidad, la consecución de acuerdos, que era lo que al principio, al menos estos 2/3, intentaban hacer? ¿Tú crees que hay alguna noción de eso o no? Sí, mira, es posible. Yo creo, en todo caso, que el cómo se han organizado las votaciones hasta ahora son un predictor limitado de lo que va a ocurrir cuando las comisiones empiezan a negociar las cuestiones temáticas, porque las cosas asociadas al reglamento tenían mucho que ver con los derechos de las minorías, con cómo las mayorías se iban a organizar, con cómo se va a completar la vacante que dejó Rojas Bade, por ejemplo, ¿no? Este tipo de cuestiones que generan diferencias políticas gravitantes. Entonces, es en este tipo de temas donde la idea de la geometría variable justamente era más difícil que se diera. Pero la geometría variable probablemente se va a dar más cuando se empiecen a discutir los temas de fondo, donde, por ejemplo, varios de la UDI tienen coincidencias con el Partido Comunista en la mantención del sistema presidencial, por ejemplo. Entonces, vamos a ver diferencias importantes. Otra tendencia que he visto, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Eugenio, sin perjuicio de esto, y también con la idea de que no hay que atacar a la prensa ni a ti, Matías. No, a mí lo que quieran, a mí no hay problema. Lo que he estado viendo también es que hay algunos convencionales que tienen una expertise
podría decirse, técnico-político superior, que han ganado algún liderazgo. Yo creo que Eugenio lo graficó bastante bien. Esos liderazgos son importantes porque ellos arrastran votos, o sea, detrás de ellos hay personas que confían en ellos, ¿ya? Y eso no se da solamente por la influencia política que ellos tradicionalmente han tenido, sino que también se da por la expertise que ellos han sido capaces de llevar a la Convención Constitucional. Y hay algunos que... Sí. Coinciden en los nombres, ¿no? Para ir avanzando, porque son muchos los temas que nos quedan. Sí. Coinciden los nombres de esos liderazgos a tomar en cuenta. Las infracciones a la ley o las infracciones a los acuerdos que había desde el 15 de noviembre hasta ahora, que las hemos visto, son patentes, ¿te parecen que hasta qué punto impiden que se llegue a un buen resultado? ¿Son infracciones realmente insalvables ya o están dentro, según tu experiencia y la experiencia de los dos, que está dentro de lo que uno pudiera esperar? Me refiero, por ejemplo, a los 2/3 versus los plebiscitos dirimentes o las cosas que iban quedando en los reglamentos. Mira, la idea de las reglas actuales que funcionan como constitución interina mientras se dicta la nueva constitución, siempre iba a funcionar no sobre la base de los controles jurídicos, que son bastante limitados, sino que sobre la base de los contrapesos políticos internos de la propia convención. Y quienes redactaron esas reglas esperaban que la derecha tuviera más de 1/3 y no logró ese tercio. Ahora, dicho eso, que es un factor muy relevante, hay que considerar que las infracciones que se han cometido algunas, siempre han volado bajo el radar del cumplimiento de las reglas preestablecidas, en el sentido de que quienes han infringido esas reglas han hecho interpretaciones para decir que ellos están respetando esas reglas. O sea, que aquellos que han prometido o han promovido la idea de una asamblea soberana, yo creo que quedan excluidos del debate público en esa narrativa al menos, ¿ya? Y el hecho de que los plebiscitos dirimentes se hayan aprobado con la condición de que se reforme la Constitución y se aprueben las leyes respectivas, claro, es un buen ejemplo de esto, ¿no? O sea, hay un ánimo de dar una señal, un ánimo generalizado de dar una señal de que aquí se están respetando las reglas, déjame y cuando tratar de ellas no se entenderlo. respetan... Sí. Déjame tratar de entenderlo a prueba de periodistas. Por ejemplo, cuando hay alguien que se, comillas, salta esa norma que uno esperaba, no lo haces con la rebeldía de decir nos saltamos porque nos saltamos, porque somos soberanos, sino que nosotros lo hacemos porque interpretamos distinto la norma, que puede ser un matiz, pero por Dios que es distinto, ¿no? Eugenio y Sergio, ¿están de acuerdo con eso? Sí, es muy distinto y ojo, o sea, como yo creo que hay que prestarle atención. A mí los dos incumplimientos que más me llaman la atención son la regla de los 2/3 respecto del reglamento y también el artículo primero de la convención, del reglamento, que dice que esto es un poder constituyente originario, es decir, como su poder no vendría del Congreso, si quieren, en términos prácticos. Y lo que es interesante ver ahí, es como, y me sumo a todo lo que ha dicho Sergio, es que en uno y otro caso ellos trataron de decir como, mira, yo estoy jugando dentro de las reglas establecidas y tal vez te las estoy forzando, pero no me estoy saliendo. Y eso en términos de, o sea, como de cumplir las reglas es importante. Yo no quiero decir que no haya incumplimiento y los incumplimientos es importante, ¿por qué? Porque las constituciones no son otra cosa que acuerdos, si tú quieres, que la clase, las élites políticas se obligan a cumplir y a hacer cumplir con independencia de sus beneficios. Entonces es conflictivo, si tú quieres, que una élite política no cumpla las reglas que les empecen, intentando darle otras reglas a la élite política futura. ¿Por qué? Porque la constituyente, no, o sea, el proceso constituyente no se acaba el 4 de julio del próximo año, sino que el próximo Congreso va a tener un rol súper importante en implementar y en hacer efectiva todas las reglas constitucionales. Pero eso no quiere decir que haya un esfuerzo muy importante. ¿Y por qué te mencioné con esto? Perdón, termino. Del artículo primero del reglamento. Porque eso tal vez es una concesión que se hizo con escaso impacto práctico, y eso te lo refleja los plebiscitos dirimentes, que en vez de decir como en el reglamento, vamos a hacer esto siempre que existan las reformas legales necesarias. Y eso puede entenderse como un comportamiento estratégico de cierto sector de centro-izquierda para decir, mira, yo te estoy dando este reconocimiento, si quieres tú más bien como simbólico, con tal de que tú me sumes a este otro tipo de votaciones para hacer cumplir las reglas en la práctica. Y así, raya para la suma, es, hay incumplimientos, pero hay un esfuerzo de minimizarlos y encuadrarlos dentro de las reglas. Sí. Sergio, ¿quieres aportar algo al respecto o seguimos?
Sí, no, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Eugenio, solamente un matiz respecto del artículo primero del reglamento, que efectivamente declara que la Convención Constitucional ejerce poder originario. En la segunda parte de ese artículo también se dice que la soberanía no reside en la Convención, sino que en el pueblo, la nación, y que la Convención tiene un objetivo único, que es el de dictar una nueva Constitución. Esas dos partes del artículo primero, en teoría, son una contradicción, ¿no? Porque el poder constituyente originario implica poder autoatribuirse cosas que van en contra de la segunda parte del Cualquier artículo. facultad. Claro, pero esa contradicción yo creo que es ilustrativa del problema que estamos tratando ahora. Hay un intento por mostrar un respeto a las reglas establecidas, lo que es una buena noticia porque implica que cuando los incumplimientos sean evidentes y muy claros, no se van a dejar pasar, ¿no? Es en el espacio donde hay ambigüedad donde las distintas facciones tratan de sacar ventaja. Dicho en simple, no se ha visto ningún incentivo por incendiar la pradera, ¿no? No hay nadie que, o al menos nadie ha sentido que va a tener respaldo de si lo quisiera hacer, digamos. Por lo tanto, allí ustedes ven un factor moderador. Me interesa mucho cuál es la mirada que tienen ustedes respecto de lo que Eugenio ponía a los sectores de derecha, que claro, no consiguieron el tercio para poder eventualmente hacer respetar su espacio. Son minoría. Y se han comportado como minoría y esta posición muy única, muy encapsulada en ellos mismos. Algunos intentos fallidos de salir de su espacio de confort, cuando por ejemplo ese grupo de Evópolis y algunos hicieron esta declaración de los pueblos originarios y la deuda histórica. Pero más allá de eso, ¿ustedes ven que en algún momento este sector de derecha van a tener que salir a buscar alimentos hacia el centro o se van a quedar parapetados en ese sector todo cerrado y qué efecto podría tener eso? Mira, yo en general veo que existen dos almas ahí, ¿ah? Y esas almas no son tan estáticas. Por un lado, hay quienes critican el trabajo de la convención y creen que hay que defender ideas, las ideas correctas, independientemente de lo que la convención haga. Entonces eso los hace menos influyentes en los contenidos, pero los hace más influyentes en el mensaje que se transmite hacia el público. Entonces eso puede ser útil para construir el nuevo bloque de derecha que va a aspirar a estar en el sistema político en el futuro. Y por otro lado están aquellos que creen y que estiman de que se puede formar alianzas con sectores de centro-izquierda para mejorar el contenido o tal vez para suavizar las ideas malas que otros han estado presentando. ¿Ya? Yo creo que la derecha va a seguir viviendo con esta tensión y esta tensión se va a seguir creciendo cuando ahora empecemos a discutir los contenidos. También al interior de la derecha existen diferencias en cuanto a los contenidos. Ahora, hasta el momento la derecha ha votado como bloque en la gran mayoría de las ocasiones y se ha hecho porque el tipo de votaciones que han habido han estado asociados a estos juegos de mayorías y minorías. Entonces, cuando hay que defender los derechos de las minorías políticas, es más fácil que la derecha funcione como bloque, pero no tanto cuando vamos a discutir los temas de fondo. Yo ahí veo que puede haber algunas diferencias importantes. Y, Eugenio, o sea, como completamente de acuerdo y creo que es importante ver porque los liderazgos tal vez que uno ve que están emergiendo en la derecha, o sea, como es difícil ver esto y esto obviamente son opiniones, ¿ah? Porque claramente uno está en la convención, no tiene la conversaciones entre los convencionales que obviamente debe ser súper importante para efectos de los liderazgos, pero si uno ve, por ejemplo, los liderazgos que resaltaron al principio, por ejemplo, de esta facción más conservadora, como, o sea, como Marcela Cubillo, tal vez como Constanza Juve, a diferencia de este sector más moderado que buscaba conciliar posiciones, como Hernán Larraín o Ruggero Cozzi, uno ve que están emergiendo tal vez protagonismos como el de el convencional Monkeberg, que es un político de oficio, o también tal vez uno podría decir Rodrigo Álvarez, que está teniendo un rol muy silencioso en la mesa, pero tal vez va a ser muy importante para las negociaciones que se vienen ahora. Y solamente que estoy completamente de acuerdo con Sergio respecto a que hay temas en donde la derecha está, o sea, no quiero decir quebrada, pero hay muchas diferencias de opinión, por ejemplo, en régimen político. En Evópoli tal vez son mucho más o sea, son derechamente semipresidenciales, mientras que si nos vamos moviendo hacia la derecha, son presidencialistas. Pero también en temas, por ejemplo, que es un tema súper importante dentro de la convención, en materia de recursos hídricos, agua, medio ambiente, o sea, Evópoli tal vez si quieren está más cerca de la centroizquierda que de la UDI. Y en ese sentido, yo creo que va a ser muy importante que tal vez para que la derecha no sea más relevante de lo que ha sido ahora,
porque si uno ve, por ejemplo, las indicaciones que ha presentado, han sido prácticamente todas rechazadas. Creo que es importante generar de parte de ellos comportamientos estratégicos respecto de cómo aproximarse tal vez en esos temas. Y uno un poco los puede ver, por ejemplo, si uno ve la comisión de la quinta o sexta comisión, que es de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que esté Rodrigo Álvarez ahí, es muy importante. Y uno podría tratar, o sea, que es o sea, como que tiene el respaldo de la UDI, pero a su vez es un liderazgo muy conciliador. Tal vez es una señal que están tal vez tratando de moverse en ese sentido. Les quiero preguntar sobre algo que a veces pasa un poco colado, pero que va a ser requete contra importante. Sabemos que tenemos un plebiscito de salida que es de voto obligatorio y que eso va a ser un sí o un no a la Constitución que nos propongan los constituyentes. Pero antes de eso, va a haber, yo le llamo como la comisión del estuco. Cuando un muro te queda no tan regular, alguien tiene que llegar a estucar, el albañil estuca para que quede una superficie lisa para poder pintar luego. A esa figura que se me viene a la cabeza con esta comisión de armonización. No puede ser un mamarracho de constitución la que nos propongan, tienen que conversar unos artículos con otros, tiene que ser un todo más o menos armónico. Allí se va a jugar un partido súper importante, pero ahí van a estar también afianzados los oficios, las relaciones. ¿Cómo ven ustedes que quedó establecida esa comisión de armonización final para que nos propongan algo que nos lleve a una salida? Mira, sí, la comisión de armonización yo creo que siempre fue una buena idea tenerla. Es parte de las recomendaciones de los expertos internacionales, es una de las recetas que han dado éxito en otros países en el mundo. Y atendido que no vamos a tener un proceso circular o un proceso con doble revisión que pueda garantizar la existencia de un texto más consistente, el rol que le demos a la comisión de armonización va a ser especialmente importante. Ahora, el modo como la Comisión de Armonización entienda sus propias funciones también va a ser importante. Esto es como los jueces, ¿no? A veces los jueces entienden que ellos tienen un poder más importante del que tienen o entienden que tienen un poder menos importante que el que tienen. La Comisión tiene por misión identificar inconsistencias entre las distintas propuestas que hayan sido aprobadas por el Pleno, previamente propuestas por las comisiones temáticas. Si la Comisión de Armonización entiende esa función como estableciendo un texto que sea consistente no solamente en la redacción o en el lenguaje técnico, sino que más allá de eso, en el sentido de hacer presente que las distintas partes de la Constitución producen efectos acumulados entre sí, entonces una regla aislada, una regla no debe ser considerada en sentido aislado, sino que en un sentido como conversando con otra regla. Si la Comisión de Armonización toma ese criterio, ¿ya? Y propone modificaciones que después son aprobadas por 2/3, entonces va a ser una buena noticia, creo yo. Pero si la Comisión de Armonización entiende su función como una función meramente formal, como juntar todas las partes que fueron aprobadas, pulir el lenguaje, eliminar redundancias y solamente hacer una cuestión técnica, entonces va a ser una muy mala noticia, porque el riesgo de que se produzca una constitución inconsistente va a existir. ¿Ya? Además, si uno mira, y esto es importante de tomar en consideración, si uno mira la lista de temas que cada una de las comisiones temáticas va a abordar, en la agenda que ya está organizada parcialmente en el reglamento actual, uno puede esperar que va a haber una suerte de competencia entre las comisiones por abordar algunos temas. La Comisión de Derechos Fundamentales va a querer decir algunas cosas sobre el modelo económico, la Comisión de Medio Ambiente va a querer decir algunas cosas también sobre el modelo económico y así. Entonces, si esa competencia tiene lugar efectivamente, la Comisión de Armonización debiera empoderarse mucho más y si no lo hace, entonces vamos a tener un problema, creo. Eugenio, ¿tú o sea, como completamente de acuerdo, pero solamente agregar como para tal, esto como, si quieren, un llamado a la calma. Las constituciones, o sea, lo que saque la Convención Constitucional o sea, en julio del próximo año, si quieren, hay un constitucionalista muy importante en América Latina que hablaba que es una catedral en construcción. Si quieren, son los cimientos o las bases estructurales, pero no es raro, no sería inédito que tal vez una constitución tenga pretensiones que se contrapongan. Y en ese sentido, por eso las constituciones son, si quieren, como acuerdos intergeneracionales, en el sentido que las constituciones no es Petra, no está en roca. Entonces, es normal que en los primeros años, por ejemplo, se vayan produciendo modificaciones a la Constitución, dependiendo tal vez que se pueden identificar tal vez ciertas contradicciones internas, y eso no es malo de por sí, o sea, es un ejercicio de aprendizaje político.
una nueva constitución, y en ese sentido, Eugenio, si quedan, sí. perdón, es que en virtud del tiempo, porque nos apremia, en algún momento Eugenio nos ha dicho que tiene un moderado optimismo. Una de las preocupaciones del último tiempo han sido los plebiscitos dirimentes, porque claro, se salta la norma, algunos dicen que es el atajo a los 2/3, y que al final van a ser las normas constitucionales establecidas por mayoría a través de estos plebiscitos, y dice que es poco probable que terminen funcionando. ¿Tú compartes ese juicio? Sí, sí. O sea, a ver, me parece que puede dar lugar a comportamientos estratégicos que no son buenos de parte de convencionales, en el sentido que podría electoralizar la parlamentaria, si ustedes quieren, en el sentido de que los, por ejemplo, que hoy día están en semana distrital o en semana territorial los constituyentes, como hacer campaña como yo necesito que esto me lo apruebe. Dicho eso, que eso es un peligro, que ojalá que no pase, yo veo súper poco probable que podamos llegar a julio del próximo año con todas las reformas implementadas, por el tiempo que toman estas reformas, por el dinero que se requiere, siendo que no está en la ley de presupuesto. O sea, tendríamos el tiempo que toman las reformas implementar lo que el CERVEL pueda preparar un plebiscito, siendo que tendría que preparar un plebiscito prácticamente 2 meses después. O sea, me parece que incluso si se prueba la reforma, logísticamente es muy improbable que puedan tener lugar. Ya, está muy Ahora, bien. hay un escenario en que ellas podrían tener lugar. Aquí estamos O sea, jugando sí, un poco a sí. predecir lo que va a ocurrir, pero hay un escenario en que ellas podrían tener lugar. Uno se imagina la presión política en contra de los parlamentarios para esto, y al futuro presidente Boric utilizando su campaña también para la segunda vuelta a favor de esto. No sé, o sea, hay una serie de condicionantes políticas que podrían determinar que esto vaya. Yo creo que igual Eugenio tiene razón, y es poco factible que ello suceda. Sin perjuicio de lo cual yo estoy completamente de acuerdo con Sergio de que si ocurren, podrían tener efectos muy negativos en el texto de la Constitución y en el proceso mismo. Claro, el régimen político, por acotarlo, en virtud del tiempo nuevamente, el régimen político parece ser la madre de la batalla, no me gusta ponerle batalla, pero la madre o el nudo de las constituciones, porque eso sí que vendría a tener un efecto bien importante en lo que comprendemos como funcionamiento político del país. Imagínense tener un parlamentarismo, no tenemos ni la cultura, no tenemos el músculo, no sabemos cómo funciona. Me gustaría saber cómo ven ustedes la probabilidad de que cambie el régimen político, las que se han generado. Yo creo que el régimen político va a cambiar. Eso no significa que terminemos con un presidencialismo, o sea, con un parlamentarismo. Es posible que terminemos con un presidencialismo corregido, con un presidencialismo parlamentarizado, un semipresidencialismo, alguna otra figura híbrida análoga. Es difícil predecir esto porque al interior de las distintas coaliciones hay diferencias importantes al respecto. Uno ve que el Partido Comunista quiere un sistema presidencial, por ejemplo, uno ve que parte de la UDI quiere un sistema presidencial. Si uno ve la propuesta constituyente de Evópoli, ellos quieren un sistema mucho más parlamentarizado. Y si uno ve lo que están diciendo algunos del Frente Amplio, también habría espacio para un sistema parlamentario. Y aquí hay diferencias que son genuinas también en torno a esto. No va a ser un tema fácil. Ahora, otro tema asociado a esto van a ser las reglas de transición. ¿En qué momento se implementan estos cambios? ¿Y cómo? Porque ello va a incidir en la mantención o podría incidir en la reducción de poderes o el incremento de poderes de autoridades electas, o en la reducción de poderes de autoridades electas, o en la remoción de autoridades electas. En la polémica que se generó con las declaraciones de Jaime Baza, con que podría terminar el periodo presidencial que parte en marzo próximo, que podría terminar a mitad de camino. Eso genera una incertidumbre enorme. ¿A eso te refieres, no? Exactamente. Estos dos temas van a estar conectados, ¿no? Las reglas de transición, qué hacer con las autoridades electas, y el régimen político, van a estar estas dos cosas conectadas. Y si uno mira, creo que Eugenio mostró estos números, estos datos, si uno mira al tipo de líderes políticos al interior de la convención que forman parte de la comisión de régimen político, uno se da cuenta al tiro que es ahí donde va a estar, como dices tú muy bien, Matías, la madre de todas las batallas, probablemente la más importante, pero es posible que también sea la menos polarizante, ¿no? Justamente porque al interior de las coaliciones existen diferencias, y la geometría variable aquí se va a dar. Hay un escenario en que a mí me gustaría evitar, y que es el escenario de tener una constitución robusta con derechos sociales, con tribunales, con tribunales cuyas garantías de independencia sean relativamente bajas, pero con poderes importantes, y con
muy cargada a los principios y a las políticas públicas, en paralelo con un presidencialismo fuerte. Ese modelo a mí me parece que es un modelo que se parece demasiado al que existe en Ecuador o Bolivia, y a mí me gustaría evitarlo. O sea, en ese modelo yo preferiría sugerir que avancemos hacia un modelo parlamentario u otro, ¿ya? Si es que esa combinación de cuestiones se da. ¿Eugenio está por ahí? Sí, Eugenio ya va a aparecer, pero te quiero preguntar nuevamente a ti sobre esta carrera. ¿Dónde ves tú, ya que esto ha sido, y creo que es el título que hay que poner 2 y 3 veces, moderado optimismo, pero también no hay que ser inocente, también todo proceso político tiene un riesgo, ¿no es cierto? ¿Dónde ves tú los riesgos? Por ejemplo, te pongo uno, porque estoy sumando las preguntas que nos están llegando, tratando de meterlas en todas las preguntas generales. La carrera presidencial que estamos teniendo ahora, o electoral en general, ¿tú lo ves como un riesgo importante o sientes que se ha ido atenuando y camuflando? No, camuflando puede ser peyorativo, se ha ido mimetizando bien con el funcionamiento de esta convención. Mira, cuando uno habla con expertos internacionales que observan procesos constituyentes, ellos dicen que una de las principales ventajas de las convenciones constitucionales o asambleas constituyentes por sobre los congresos haciendo constituciones es que ellas no tienen un interés partisano actual presente y por lo tanto son capaces de mirar en el largo plazo. Chile va, creo yo, a demostrar que eso no es así cuando hay un calendario electoral que funciona de manera paralela a la convención constitucional, porque los convencionales evidentemente que también forman parte de los debates políticos actuales. Yo creo que el calendario electoral está influyendo en muchos y va a seguir influyendo en varios. Es esperable que después de la segunda vuelta sea más fácil ordenar el debate, porque por ahora todavía todo es algo bastante difícil de predecir, pero uno puede ver si es que la renovación de la política, por ejemplo, va más de la mano de lo que ocurre en la convención que en el Congreso. Uno debiera esperar que en el futuro el bloque sea de los socialistas con el Frente Amplio y no de los socialistas con la izquierda tradicional, como ocurre con las listas parlamentarias que se ven hoy día presentándose para la elección del Congreso. Ese tipo de cosas van a ser importantes y como lo dije antes, la Convención Constitucional va a ser utilizada como un foro para renovar la política, no solamente para dictar una nueva constitución. ¿Ya? ¿Y eso es normal, eso, o es preocupante? Es que yo creo que puede ser, no es ni bueno ni malo necesariamente, depende de cómo sea la clase política que viene, ¿no? Al final del día, la Constitución debe ser capaz de legitimar las instituciones que funcionan bajo ella. Se da la circunstancia de que los procesos constituyentes siempre funcionan bajo una crisis política grave y por lo tanto esas condiciones no son suficientes para legitimar las instituciones que se están creando. La legitimación de las constituciones al final del día va a depender de su contenido y del modo como ellas son aceptadas, forma como los distintos actores políticos juegan bajo ella. ¿Ya? Y eso no lo podemos saber todavía. Por eso la polarización y los conflictos que vemos hoy día no son necesariamente indicativos de que vamos a tener una constitución que no sea capaz de cumplir su función. Es muy pronto para decir eso. ¿Ya? Y yo sé que hay personas que lo han dicho, pero yo creo que es muy luego para decirlo. Lo que estamos viendo ahora a mí me parece que es algo normal, atendida a las condiciones que vemos. Y de nuevo, cuando los expertos internacionales observan el proceso chileno, normalmente ellos dicen lo que yo te decía en la lámina en mi presentación, ¿no? Las condiciones que hacen que los procesos constituyentes sean exitosos son 1, 2, 3, 4, y en Chile se está dando relativo cumplimiento a ellas hasta el momento. Eugenio, ¿qué riesgos ves tú, siempre considerando que tú también compartes este moderado optimismo, pero también hay que ver riesgo porque no hay que ser tan inocente? No. O sea, creo que un poco en la línea de lo que decía Sergio, es interesante ver lo que va a ocurrir con el próximo Congreso y cómo van a ser los resultados electorales, porque la Constitución, como todo indica, no va a ser una Constitución, o sea, va a ser más bien maximalista, puede que tenga mucha declaración, principios, derechos que van a tener que ser aterrizados legislativamente, y en ese sentido podría ser que ocurra, no lo sé, que ocurra, por ejemplo, lo que ocurrió en Colombia de 1991 con la constitución de allá, en donde a los partidos políticos electoralmente les fue muy mal en la elección de convencionales, pero después tuvimos, en el fondo, como la política volvió a su curso natural.
y si quieres, y por ejemplo, el Partido Liberal en ese país volvió a tener mucha predominancia, etcétera, etcétera, etcétera. O puede que aquí tengamos un cambio en el clivaje político, y eso también, como se reflejó en la convención, se refleje también en la constituyente. ¿Y por qué es importante? Porque lo que estamos viendo en la convención son muchos cambios culturales en muy poco tiempo, que incluso se pueden reflejar en análisis semántico. Si uno, por ejemplo, ve cómo nos aproximábamos hasta hace muy poco tiempo hacia las comunidades originarias de nuestro país, antes y las mismas leyes hablaban de comunidades indígenas, en circunstancias que hoy día a nadie se le ocurriría no hablar de pueblos originarios adentro de la convención. También, por ejemplo, otro que es muy importante es el de las minorías. Si ustedes quieren, como antes siempre se hablaba de minorías o de diversidad, hoy día se está hablando de disidencias, es decir, se está teniendo una aproximación mucho más conflictiva hacia lo que son las minorías. ¿Y por qué esto es importante? Porque muchos de estos temas van a quedar en la Constitución y van a tener que ser implementados por el próximo Congreso. Entonces te puede pasar, por ejemplo, lo que te ocurrió en Colombia, que es una constitución exitosa, a mí al menos a forma de verla, pero por ejemplo que tienes partes importantes de la constitución de Colombia, como por ejemplo el Estatuto del Trabajo, que era bastante ambicioso en esa época, que 30 años después todavía no se implementa. Entonces, como tal vez es importante ver cómo viene la elección parlamentaria para ver si es que estamos ante un cambio en la política o no, porque eso te va a repercutir tal vez cómo va a ser la bajada de la Constitución hacia su implementación. Oye, por último, a los dos, porque nos piden que ya vamos cerrando, ¿ven posibilidades de que se tenga que extender el plazo o el tiempo? Y no hay que dramatizar esto toda vez que acabamos de ver que, por ejemplo, se puede establecer una reforma constitucional en los poderes establecidos, en el Congreso Nacional, que le dé más tiempo, no que se lo arrogue de manera soberana a la propia convención, pero en una de esas el sistema político es capaz de procesar una reforma en la constitución vigente o interina, como le llaman ustedes los técnicos, para darle a lo mejor 6 meses más. ¿Creen ustedes que puede darse eso y si vale la pena para tener una constitución más acabada? Sergio. A ver, aquí hay una respuesta legal y después hay una respuesta política. Legalmente eso es efectivamente posible. O sea, si es que uno quisiera prorrogar el mandato de la convención más allá de los meses, 9 meses más 3, son 12, debiera hacerse a través de una reforma constitucional que requiere de 2/3 del Congreso y también apoyo del presidente de la República. Yo me atrevería a decir que si esas condiciones se dan y esas mayorías existen, y las distintas facciones relevantes, incluyendo la derecha, tienen más del tercio en el Congreso como para vetar ese tipo de normas, y aún así la aprueban, entonces sería una buena noticia que sí sucediera, ¿no? Porque sería el producto de un acuerdo entre distintos, sería producto de un acuerdo bipartisano. Perdón, Entre es un distintas... acuerdo político porque la Constitución Sí, no vive en otro planeta, está en este mismo exactamente. planeta político, por lo tanto, si es un sistema político establecido y tradicional como el Congreso lo permite, tampoco hay que ser tan dramático, no sé si estás de acuerdo. Ahora, si esto es aprobado bajo condiciones diferentes, en las cuales una parte le pasa máquina a la otra, entonces claro que sería una mala noticia. Aquí los mejores controles no son los controles jurídicos que los tribunales puedan hacer, sino que son los contrapesos políticos internos que existen, y la gran garantía institucional que tiene este mecanismo de la reforma constitucional es que tiene que pasar por el Congreso por 2/3 y por el presidente de la República. Eugenio, ¿tú qué piensas sobre la posibilidad de extender un plazo si es que es fruto de un acuerdo político macro? Yo creo que, o sea, como compartiendo todo lo que dice Sergio, yo sin embargo sería mucho más escéptico. O sea, para los que nos escuchan, recordemos que la Constitución establece que el plazo original son 9 meses prorrogables a 3 más, es decir, un plazo máximo de 12 meses. Prácticamente usaron los 3 meses, si quieren, suponiendo que va a haber el alargue, en el reglamento, que está bien, porque el reglamento partieron de cero y está bien. 9 meses para discutir una constitución no es tan, o sea, no es un tiempo, una locura en poco tiempo. Pero ¿por qué creo que, o sea, soy escéptico y me parecería algo ¿No es malo? una locura de mucho o no es una locura de poco? A ver, uno podría pasarse la vida discutiendo una constitución, pero si uno, y aquí Sergio sabe más de derecho comparado, de derecho constitucional comparado que yo, pero también, o sea, hay ejemplos exitosos en donde se discutió en menos de 9 meses. Y en ese sentido, como, a ver, me parece que es asible. Es difícil, sí, va a requerir mucho trabajo, los constituyentes ya han trabajado mucho, pero se puede hacer.
Me parecería que atendido el contexto político que estamos viviendo, en una circunstancia en que el proceso constituyente se dio hacia una crítica transversal hacia la élite, pero sobre todo a la élite política, en donde hay una crítica muy fuerte, parte de la legitimidad del proceso se basa en cumplir las reglas que aprobamos, o sea, que estaban presentes al momento del plebiscito de entrada, si quieren, de octubre del año pasado. Y en ese sentido me parecería que extender el proceso y empezar a cambiar las reglas sería algo conflictivo porque podría afectar, esto es un ejercicio hipotético, pero podría afectar la percepción que tiene la ciudadanía hacia la convención, y es súper importante entender que aquí no hay plan B. O sea, lo que se logró en Chile fue súper destacable en lograr encauzar una crisis política muy profunda en términos institucionales. Y en ese sentido es muy importante que se mantenga así, y lo institucional no son solamente reglas legales, es como la política que acompaña esas reglas y la percepción que tiene la ciudadanía de esas reglas. Ahora sí que lo último, perdón que abusemos del tiempo, pero creo que es relevante, porque hay que ir matizando lo que pasa fuera de la convención con lo de adentro. ¿Ven plausible un rechazo en el plebiscito de salida? ¿Qué escenario ven ustedes si es que empieza a haber una campaña importante a rechazarlo? ¿Y qué importancia le asignan ustedes a que el plebiscito de salida sea el fruto de un gran acuerdo social también? Bueno, aquí todos los escenarios son posibles. A mí me parece que es poco probable que gane el rechazo atendidas las condiciones actuales, pero Pero que tenga un 40%, por ejemplo, es complicado. Sí, pero también hay un 80% de la población que votó en el plebiscito de entrada que quería nueva constitución. Entonces, a la ciudadanía se le va a plantear el dilema de si quieren mantener la constitución actual vigente o quieren la nueva constitución. Son dos alternativas que puede para muchos ser trágicas, ¿no? Porque son dos alternativas imperfectas. Pero dadas esas dos alternativas, yo creo que es poco probable que el 50% más uno vote a favor del rechazo. Dadas esas dos alternativas. Obviamente que aquí las cosas pueden cambiar, si la Convención Constitucional sigue perdiendo confianza, tal vez algo muy malo pueda pasar. Quería volver al punto anterior, solamente para decir algo muy, muy breve. Eugenio tiene toda la razón, han habido procesos constituyentes que han durado poco, el colombiano duró como 5 meses, el norteamericano duró como 3 o 4 meses, si no me equivoco, pero fueron procesos constituyentes hechos bajo condiciones diferentes. Si es que es necesario extender el plazo del proceso constituyente actual, obviamente es una mala noticia en el sentido de de que significa que no lograron alcanzar los acuerdos necesarios dentro de tiempo. Pero puede que el remedio de extenderlo, dadas algunas circunstancias, sea algo deseable. Mi punto es que si es que el acuerdo es genuinamente transversal y todas las facciones y sectores sociales relevantes representados en el Congreso están de acuerdo con eso, puede ser un mal menor. Eso antes de que apurar una constitución mal hecha. Eugenio, ¿algo que agregar para cerrar? No. Sí, no, el plebiscito de salida, a ver, a mí me parece que yo estoy de acuerdo con Sergio, me parece que es improbable que sea rechazado, pero también hay una valoración normativa que hacer de esta realidad. ¿En qué sentido? Que nuestra alternativa es la Constitución de 1980. Y las constituciones, en el fondo, la gracia para que sean constituciones en un sentido político-jurídico es que te fijen las reglas del juego y que todos te las respeten. Y hoy día estamos viendo en un Congreso, puede que cambie en la elección de noviembre, la parlamentaria, pero puede que tampoco cambie. Y hoy día vemos que bajo el actual Congreso, la Constitución del 80 no está limitando, estableciendo las reglas del juego. Y esto no es un tema de una facción política, o sea, si bien vemos que que los retiros del 10% han sido promovidos en contra de reglas expresas de la Constitución, también vemos que hay parlamentarios de derecha. O sea, recordemos el primer retiro, por ejemplo, cuando la diputada Sandón dijo que el Congreso, o sea, que el gobierno no se atrevería a ir al Tribunal Constitucional por esto. Vemos que la Constitución del 80 es discutible que hoy día esté cumpliendo su rol. Entonces, como la alternativa que hay, a mí me parece que hay que pensarla bien en el sentido que hoy día la clase política no está viendo a la Constitución del 80, al menos una parte de ella, como se ve con los retiros, como las reglas del juego. Bueno, Sergio Verdugo, Eugenio García Huidor, les quiero agradecer en nombre de Sura esta conversación amplia, profunda, extendida, didáctica, porque estamos todos aprendiendo de esto. Miren, en 2 años nos vamos a convertir los chilenos en epidemiólogos y en constitucionalistas.
Directores técnicos hemos sido siempre, pero vamos a tener un tercer oficio general, todos los chilenos, y eso también hay que mirarlo positivamente. Fuera de toda broma, muchísimas gracias. A nombre de Sura, insistimos, gracias a ustedes por haberse conectado, esperamos que haya sido su interés. Este webinar va a quedar a disposición de ustedes para poder revisarlo, compartirlo luego. Y antes de finalizar, les recordamos responder una encuesta de satisfacción que verán en sus pantallas. Inversiones Sura seguirá contactándonos para nuevos eventos como este. Eugenio, Sergio, gracias nuevamente por esto. Muchas gracias, Matías. Muchas gracias, Sura. Encantado de estar acá. Muchas gracias, Matías. Chao, chao. Hasta la próxima.